Muy buenos días querido docente, muy buenos días queridos compañeros. Mi grupo está conformado por Dayana Michelle Borrero, María Alejandra Pozo, Nayeli Valderrama, Jason Dubán Urquijo y quien les habla, María Isabel Rangel. Bueno, en el día de hoy venimos a exponerles el tema del presidente y el vicepresidente de la República. Para empezar, empezaré dándole qué requisitos son necesarios para que un candidato pueda postularse a la presidencia en Colombia. Estos requisitos los tuve en cuenta del artículo 191 de la Constitución Política de Colombia. El primer requisito que nos dice es que esta persona debe ser colombiana, o sea, debe tener nacionalidad colombiana, y exigen que este candidato tiene que haber nacido en el país para poder obtener esta nacionalidad colombiana. El segundo es que debe ser mayor de 30 años. Y por último requisito nos habla de que esta persona, este candidato este ciudadano, debe ser un ciudadano en ejercicio. ¿Qué es un ciudadano en ejercicio? Que esta persona no tenga problemas con la ley, o sea, que no esté siendo requerido por la justicia y que esté totalmente limpio de cargos. Si esta persona llega a cumplir estos tres requisitos, llega a postularse y llegase a ser presidente de la República de Colombia, aquí obtendría un periodo de 4 años de mandato, el cual pasaría totalmente directo a la posesión ante el Congreso de la República. En cuanto a la forma de elección, existe el paso de la designación de candidatos y campañas. ¿Y qué quiere decir esto? Que es cuando cada partido pone enfrente a su candidato, pues para poder explicar lo que son los programas electorales, para así poder llegar a convencer a sus votantes y poder que suceda para ellos un sufragio universal, que un sufragio universal en estos tiempos significa votos. Como ya lo había dicho anteriormente y lo había dado a conocer, es que cada 4 años estos ciudadanos pueden postularse. En cuanto a los partidos políticos y los movimientos, los ciudadanos que quieran postularse, sus representantes los inscriben ante la registraduría. Ya como para terminar, existen 3 tipos de formas de elección que son por los medios de votos. ¿Por qué digo 3? Porque están los votos válidos, los votos nulos y se encuentran los votos de categorías transitorias. Pero para terminar y tener en cuenta es que los votos válidos son los votos en blanco y los afirmativos. Buenos días compañeros, les habla Dayana Borrero y yo les voy a hablar sobre el periodo presidencial en Colombia. Bueno, en materia de periodos presidenciales hemos tenido de todo, porque en la Constitución actual tuvimos 2 periodos presidenciales de 8 años y esto fue con Uribe y Santos, al igual que en 1830. En el periodo presidencial de 1843 hasta 1856 tuvimos 2 periodos presidenciales de 4 años, a diferencia de 1886. Este fue un periodo presidencial de 6 años con reelección y en la actualidad contamos con un periodo presidencial de 4 años. Ahora sigo hablándoles de la reelección en Colombia. En Colombia hemos tenido por lo menos 9 presidentes reelegidos y esto no fue siempre por decisión del pueblo. Pero desde Rafael Núñez y el resto de presidentes del siglo XX, estos presidentes fueron reelegidos por decisión del pueblo. También hemos tenido 3 presidentes que han reformado la Constitución para su beneficio, y estos fueron Rafael Núñez, Uribe y Rojas Pinilla. Cuando Núñez llega a la presidencia, el periodo presidencial era de 2 años y reformaron la Constitución en 1885 para que el periodo presidencial se extendiera a 6 años. En el siglo XIX la violencia era tremenda y la reelección de Núñez causó una guerra civil. Cuando Rojas Pinilla llega a la presidencia, esto fue gracias a un golpe de Estado y luego convocó a una asamblea constituyente para que lo reeligieran. Luego, gracias a los partidos tradicionales y a la convocatoria de un paro nacional, logran que Rojas Pinilla renuncie al cargo de presidente. En los últimos 20 años solo hemos tenido 2 presidentes que han sido reelegidos y estos fueron Uribe y Santos.
pero hoy en día la Constitución prohíbe que estos mandatarios puedan ser reelegidos, gracias a que en el 2015, llamado al equilibrio de poderes, el Congreso cerrará la posibilidad de que estos mandatarios pudieran acudir a la reelección. Muchas gracias. Muy buenos días. En el día de hoy les vengo a hablar sobre las funciones presidenciales. El presidente de la República posee, a la luz del artículo 189 de la Carta Política, 3 títulos: jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Dentro de las funciones como jefe de Estado tenemos dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuese turbado, dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. Dentro de las funciones como jefe de gobierno tenemos nombrar y separar libremente a los ministros y a los directores de los departamentos administrativos o instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura, sancionar las leyes, promulgar las leyes, obedecerlas y velar por el estricto cumplimiento. En las funciones como suprema autoridad administrativa, la cabeza fundamental de la administración es el presidente de la República, ya que a él le corresponde el manejo de la burocracia, al igual que todo lo relacionado con la prestación de los servicios públicos y la ejecución presupuestal. Para ello, el artículo 189 lo faculta, entre otros asuntos, para distribuir los negocios según su naturaleza entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión para su acuerdo con las leyes, conceder patente de privilegio temporal a las autoridades de inconvenciones o perfeccionamientos útiles de acuerdo con la ley, ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. Últimos 8 presidentes de la República. Belisario Betancur nació en Amaga, Antioquia, el 4 de febrero de 1923. Fue presidente de Colombia durante el cuatrienio 1982-1986. En su gobierno sucedieron episodios recordados en la historia en diferentes ámbitos: la toma del Palacio de Justicia, la tragedia del Armero y la renuncia a la sede del Mundial de Fútbol en 1986. Virgilio Barco nació en Cúcuta el 17 de septiembre de 1921. Fue presidente de Colombia de 1986 a 1990. Durante su mandato se presentó uno de los episodios más difíciles de la historia colombiana, que fue el exterminio de la Unión Patriótica. César Gaviria nació en Pereira, Risaralda, el 31 de marzo de 1947. Fue presidente de Colombia en el periodo 1990-1994. Durante su gobierno se realizó la Asamblea Nacional Constituyente, que descartó en la Constitución de 1991 el documento oficial institucional que rige a Colombia a la actualidad. Ernesto Samper nació en Bogotá el 3 de agosto de 1950. Fue presidente de Colombia durante el cuatrienio 1994-1998. Durante su gestión se consolidó el Ministerio de Cultura y se adelantaron programas para la sustitución de cultivos ilícitos. Andrés Pastrana nació el 17 de agosto de 1954, fue presidente de Colombia durante 1998-2002. En su gobierno se realizaron los diálogos con la FARC y programas como el Plan Colombia se convirtieron en punto de partida para el fortalecimiento de las fuerzas militares. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, fue elegido durante 2 periodos consecutivos en la presidencia. Llegó para el cuatrienio 2002-2006 y luego nuevamente gobernó a Colombia entre el 2006 y el 2010. Sus años como mandato tuvieron como una de sus consignas políticas denominada Seguridad Democrática, la cual consistió en despliegue de una ofensiva contra los grupos guerrilleros. Juan Manuel Santos nació el 10 de agosto de 1951, fue elegido para el cuatrienio 2010-2014 y luego nuevamente electo para el 2014-2018. En su gobierno se ha destacado por la búsqueda de una solución al conflicto en Colombia mediante un acuerdo de paz, logrado tras los diálogos con la exguerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Iván Duque fue elegido presidente de Colombia con una votación de 53% en la segunda vuelta presidencial del 17 de junio, venciendo a Gustavo Petro. Duque ingresó al Senado en 2014.
El vicepresidente de la República, artículo 202. El vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. El vicepresidente tendrá el mismo periodo del presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. El presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o cargos especiales y designarlos en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El presidente no podrá asumir funciones como ministro delegatorio. Para ser vicepresidente se requieren las mismas cualidades que para ser presidente de la República. El vicepresidente no podrá ser elegido presidente de la República ni vicepresidente para el periodo inmediatamente siguiente. En caso de la falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del presidente de la República a fin de elegir a quien vaya a reemplazarlo para el resto del periodo. Son faltas absolutas del vicepresidente su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. Muy buenas, les habla Nayeli Valderrama Tolosa. Hoy les vengo a hablar un poco sobre el vicepresidente de la República. Les comentaré cuáles son los requisitos que hay que tener para llegar a ser vicepresidente de la República y la forma de elección en la que se hace para elegir al vicepresidente de la República. Bueno, primero que todo, requisitos para llegar a ser vicepresidente de la República es ser colombiano, haber nacido acá en Colombia, tener una cierta edad, que son 40 años en adelante, también haber participado en la nación por más de 6 años o un periodo de 6 años. Bueno, la forma de elección. La forma de elección en la cual se elige el vicepresidente de la República es que el vicepresidente de la República es elegido el mismo día y de la misma forma en la que se elige el presidente. Es decir que se lleva a cabo todo igual a como se elige el presidente de la República. Bueno, también podemos decir que el vicepresidente de la República estará para cuando el presidente no esté, o sea, reemplazará en partes temporales, ya que cuando el presidente no esté, él lo irá a reemplazar. También podemos decir que el vicepresidente de la República tiene como posesión a cargo para ejercer cuantas veces se le sea necesario. También podemos decir que el vicepresidente de la República, cuando el presidente falte... Buenos días. La reelección del vicepresidente en Colombia. La figura de la reelección en nuestro país se instauró en el Acto Legislativo 2 del 2004 bajo la figura de la reelección inmediata, que permite que aquellos que hayan ejercido el cargo de presidente de la República, incluyendo al mandatario actual, permanezcan en su cargo durante un segundo periodo, si así lo deciden los ciudadanos mediante el voto popular. La figura también cobija además al vicepresidente de la República. Funciones del vicepresidente en Colombia. Existen cargos importantes dentro del Poder Ejecutivo. Entre ellos se encuentran el vicepresidente de la República, el cual es seleccionado por medio de la votación el mismo día que el presidente elegido, con el fin de ejercer el cargo en el mismo periodo de tiempo y estará a cargo de reemplazarlo cuando se presenten faltas temporales o absolutas. Sus funciones están reglamentadas por la Constitución de 1991, puesto que allí se estableció la figura del vicepresidente, que había sido eliminada por la reforma
institucional de 1910. Actualmente en la República Colombiana cumple el cargo de vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien fue la primera mujer en posicionarse. Según lo anterior mencionado, cabe destacar que en las faltas temporales del vicepresidente pueden tomar posesión del cargo de manera temporal y podrá ejercerlos las veces que se requiera. Asimismo, cuando se dé una falta absoluta de primer mando, el vicepresidente asumirá el cargo hasta el periodo final de presidencia. Sin embargo, el segundo al mando cuando presente una falta absoluta, será el Congreso quien por derecho propio puede generar una convocatoria presidencial para elegir al nuevo sucesor. Dentro de las faltas absolutas se pueden clasificar como la muerte, la renuncia, la incapacidad física permanente del vicepresidente que sea reconocida legalmente por el Congreso. Por otro lado, las funciones específicas del vicepresidente son otorgadas por medio del decreto presidencial o por el presidente que se encuentre de turno. Entre ellas se encuentran misiones o encargos especiales designados por el presidente y la designación a cualquier cargo de la rama ejecutiva según el mando del presidente. ¿Cuáles son las funciones del vicepresidente? La Constitución Política en el artículo 202 establece las siguientes funciones. Primero, reemplazar al presidente en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. Segundo, el presidente de la República podrá confiar al vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. El vicepresidente no podrá asumir funciones de ministro delegatario. Por otro lado, el decreto 3443 del 2010 le asigna al vicepresidente, entre otras funciones tales como liderar en representación del Gobierno Nacional el proceso de la Constitución participativa de la política pública nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, emanando la Declaración Conjunta de Derechos Humanos y firmada en el año 2010. Segundo, representar por instrucciones del señor Presidente de la República internacionalmente a Colombia en foros, conferencias y agendas bilaterales. Y tercero, asistir y asesorar al señor Presidente de la República la atención de asuntos que éste determine. Cuarto, ejercer la presidencia de la Comisión Sectorial para el Avance de la Población Afrodescendiente, Palenquera y Raizal. Humberto de la Calle Lombana se posicionó el 7 de agosto de 1994 hasta el 10 de septiembre de 1996, siendo del Partido Liberal y acompañado del presidente Samper Pizano, como lo pueden observar. El segundo fue Carlos Lemos. Este se posicionó el 19 de septiembre de 1996 hasta el 7 de agosto de 1998 con el Partido Liberal y acompañado del presidente Samper Pizano, lo pueden observar. Gustavo Adolfo Lemos se posicionó el 7 de agosto de 1998 hasta el 7 de agosto del 2002 con el Partido Conservador y la presidencia a cargo de Pastrana Arango, ahí lo pueden observar. Francisco Santos Calderón se posicionó el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto del 2010, siendo del partido político Colombia Primero, junto con el presidente Álvaro Uribe Vélez, lo pueden observar. Angelino Garzón se posicionó el 7 de agosto del 2010 hasta el 7 de agosto del 2014, siendo del Partido Social de Unidad Nacional, con el presidente Juan Manuel Santos. Aquí lo pueden observar. Germán Vargas Lleras se posicionó el 7 de agosto del 2014 hasta el 21 de marzo del 2017 con el Partido Social de Unidad Nacional, con el presidente Juan Manuel Santos. Y aquí lo pueden observar. Óscar Naranjo se posicionó el 29 de marzo del 2017 hasta el 7 de agosto del 2018 con el Partido Independiente y a cargo de la presidencia del señor Juan Manuel Santos, que lo pueden observar. Y Marta Lucía Ramírez se posicionó el 7 de agosto de 2018 hasta la fecha actual con el Partido Centro Democrático, junto con el presidente actual, que es Iván Duque. Es la primera mujer posicionarse como vicepresidencia de Colombia. Aquí lo pueden observar.